Me da un poco de nostalgia, ¿verdad? Porque yo comencé este libro y estoy por terminarlo, ¿verdad? Ya han sido, hermanos, como un lapso de, ¿qué será? Unos 6 meses, yo creo, viendo Primera de Samuel, ¿verdad? Pero yo no sé usted, hermanos, lo que se aprende, ¿verdad? Viéndolo capítulo por capítulo, libro por libro, más detenidamente, es algo bien interesante y precisamente ahorita voy a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? Porque en esta historia, hermanos, vemos a David, un hombre firme en su reinado, pudiéramos decirlo así. Un hombre, hermanos, ¿verdad? Con los títulos que ya lo conocemos, el dulce cantor de Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre que su vida, hermanos, estaba llena de altas y de bajas. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, Señor, porque nos dejas ver la debilidad, Señor, de hombres que admiramos. Nos permites ver, Señor, sus pruebas, sus luchas, aún sus malas decisiones, Señor. Nos dejas ver, Señor, cuáles fueron los errores que ellos cometieron, Padre. Y quedo impresionado, Señor, porque en tu palabra no hay una sola cosa que nosotros pasemos, Señor, y que no haya ya alguien pasado en la Biblia, Señor. No hay un solo momento de inseguridad, no hay un solo momento de sufrimiento, Señor. No hay un solo momento de agonía, de desconfianza, Señor, que uno de tus santos hombres, Señor, que tú usaste no haya atravesado, Padre. A través de eso, Señor, nosotros somos edificados. A través de eso, Señor, nuestra vida, Padre, es retada, Señor, es animada, es impulsada, Señor, a seguir sirviéndote, Padre. Vemos, Padre, cómo es que tú levantas al desanimado, Padre, alientas al que está cansado y das fuerza a aquel que está en debilidad, Señor. Danos de tu gracia para entender tu palabra y hónrate y glorifícate, Señor, a través de mis palabras. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar, hermanos, ¿verdad? Con la enseñanza, todas sus Biblias, hermanos, en el capítulo 27, en la parte de arriba, dice David entre los filisteos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, casi todos los capítulos, al iniciar a leerlos, traen un subtítulo, que es más o menos de lo que nos habla el tema. ¿Se acuerda que les había dicho, hermanos, que los capítulos y versículos no son inspirados por Dios, sino que fueron puestos por hombres para poder ayudarnos en nuestra lectura, ayudarnos, ¿verdad? Cada vez que nosotros enseñamos. Imagínense, hermanos, que yo le dijera, vamos a Primera de Samuel, ahí donde dice, ¿verdad? Dijo luego David en su corazón. Sería un poquito difícil, ¿verdad? Ubicarnos, encontrarnos, pero al ser puestos por hombres, hermanos, pues hay errores, ¿verdad? Si se da cuenta, el 27 y el 28, hermanos, la historia del 27 termina en el 28, versículo número 2. Y el problema sucede, hermanos, cuando yo estoy leyendo y empecé, ¿verdad?, con los 4 capítulos y leo el 27, pero bueno, como ya vi ahí el 28, yo ya le corto a la historia. ¿Qué pasa, hermanos? Se pierde el hilo. Si yo vuelvo a leer al siguiente día y comienzo del 28:1, a lo mejor yo ya no voy a entender o ya no me voy a acordar cómo es que está conectada la historia. Por ejemplo, mire, vamos a Mateo capítulo 5, ¿verdad? Esto, hermanos, solamente es algo que quisiera compartirles. No es la enseñanza, ¿verdad? En sí, sino nada más algo para que a lo mejor su lectura pueda tener más deleite, ¿verdad? Un mejor sabor. Por ejemplo, hermanos, en Mateo, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo número 7, hermanos, Jesús está dando lo que conocemos como el Sermón del Monte. Todo eso, hermano, es una predicación de Jesús. A veces leemos, ¿verdad?, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, y pensamos que son temas
aislados o que son cosas, ¿verdad?, diferentes a las cuales se está hablando. Todo eso, hermano, va con una idea que Jesús está narrando y que Jesús está dando. Entonces yo no puedo decir, bueno, hoy voy a leer el capítulo 5 y 6 y mañana leo el 7, porque a lo mejor la idea yo la corto durante ese tiempo de lectura. Lo más recomendable, hermano, es que cuando usted vea una lectura en la Biblia, ¿verdad?, que va hablando sobre un tema de una forma continua, usted termine de leer hasta el último capítulo que se está hablando sobre ese tema para que lo pueda entender de una forma más amplia. Entonces, a veces son buenos los capítulos, sí, hermanos, no los estoy satanizando, pero a veces también cortan la idea de lo cual se viene hablando o se viene enseñando, ¿verdad? Simplemente, hermanos, quería comentárselos ahorita que tenía aquí el ejemplo del 27 y del 28, entonces, para que cuando tenga su lectura, hermanos, pueda mejorarla. Ahora sí, hermanos, pasando a la enseñanza, ¿verdad? Esta historia, hermanos, es una historia, lo que les mencioné al principio, donde vemos nuevamente que la vida de David ya no está aquí, sino que ahora se encuentra aquí. Ya no está como lo veíamos en el capítulo 26 y en el capítulo 24, donde perdona a Saúl, ¿verdad? Y donde después también en el 25, donde David es corregido por Abigail, cambia su forma de pensar. Ahora las decisiones que está tomando David las está tomando en su carne, las está tomando en lo que él piensa mejor, en lo que él cree que es mejor para él. David, hermano, como lo mencioné, era un hombre que, como lo vemos y lo vemos en los Salmos. Si usted, hermano, ha leído los Salmos, usted puede darse cuenta de la devoción que David tenía hacia Dios, de cómo David le dice a Dios, ¿sabes qué? Tú véngame de mis enemigos, tú cuídame, tú guárdame, a ti oraré porque tú has escuchado mi clamor, porque tú vas a responder, porque tú me vas a bendecir. Y una y otra vez en los Salmos son una expresión de la confianza que había en David hacia su Dios. Son una expresión de amor, de seguridad que él encontraba en su Señor, en orarle a él, en pedirle a él, en ser guiado por él. Pero a través de toda la circunstancia, hermano, que estaba atravesando David, vemos esta caída espiritual en la vida de David. Miren lo que dice el versículo 1. Dijo luego David, ¿en dónde, hermanos? En su corazón. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se preocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Todas las otras persecuciones que había tenido David, como él lo menciona, habían sido dentro de Israel. En una ocasión, hermano, David ya había huido a este mismo territorio de los filisteos. Pero en la Biblia siempre vemos, hermano, que Dios no quería que sus hijos descendieran con el pueblo enemigo, con el pueblo contrario. ¿Se acuerdan con Abraham y Sara cuando ellos descienden? Dios no los había guiado a que ellos fueran a Egipto. Ellos decidieron por voluntad propia ir a Egipto. O sea, el sobrino de Abraham, cuando va y pone sus campañas cada vez más cerca de Sodoma y de Gomorra, ¿y qué pasa después con él? Su familia, hermano, se deshace, su esposa termina convirtiéndose en una estatua de sal, después sus hijas terminan cometiendo un incesto a causa de que él había ido y descendido un poco más hacia el pueblo que Dios no quería, o que era un pueblo pecaminoso. Hermano, Dios nunca ha querido que sus hijos vayan a Egipto o con los filisteos, pero David ahora lo estaba haciendo, pero ya no vemos a aquel hombre que en un tiempo había consultado a Dios. Ya no vemos a aquel hombre que había pedido la dirección de Dios en su momento, diciéndole a Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de permanecer aquí o debo de salir? ¿Saúl vendrá por mí o tengo que apartarme? David, hermano, ya conocía que Dios le podía responder, que Dios lo podía ayudar, que Dios podía socorrerlo.
Pero aquí dice, dijo luego David en su corazón. Ahora David ya no lo está haciendo buscando la voluntad de Dios. Ahora David lo está haciendo en su propia voluntad, en su propia decisión. Y es verdad, hermanos, David tenía un corazón conforme al de Dios en el sentido de dar misericordia, en el sentido de ser perdonador hacia otros. Es por eso que se nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él estaba dispuesto a perdonar a Saúl aún a pesar de que lo estuviese persiguiendo. Pero no porque David tuviera un corazón conforme al de Dios, su otra naturaleza pecaminosa se había borrado. Él seguía siendo, hermano, igual de débil que lo somos usted y yo. Él seguía siendo igual de tentado como usted y yo lo somos. Y es que pensamos, ¿verdad? Que a veces vemos a las historias y a los hombres de Dios y pensamos que ellos nunca titubearon en nada en su vida. Pensamos, por ejemplo, yo digo Noé, ¿verdad? 100 años construyendo el arca, más o menos, ¿verdad? No conocía ni la lluvia, hermanos. Todavía estuvo 7 días en el arca antes de que lloviese. Ya ellos arriba. ¿Cree que no había duda en su corazón, hermanos? No, la Biblia no lo dice. Yo en lo personal creo que sí. Pero aquí entra algo bien interesante, hermanos. ¿Puede llegar la duda en nuestras vidas? Sí. Pero no podemos apartarnos. Eso es algo completamente distinto. ¿Puede haber inseguridad en lo que estamos haciendo? Sí. Pero no podemos dejar de hacerlo por alguna razón. Queremos renunciar muchas veces, pero el Señor nos dice, no te voy a dejar renunciar. Podemos sentir pesar en nuestro corazón. Y a veces pensamos, hermano, y el enemigo es experto en hacer esto. Cuando vienen esas dudas, cuando viene esa desconfianza aún en Dios, hermanos, cuando viene esa parte natural de nuestra carne que tiende a dudar, que piensa que el Señor se equivoca, porque todos hemos pasado, hermanos, por esa situación. No, sea verdad aún el pastor Luis Ramos, ¿verdad? Hemos tenido esas dudas, ha venido ese pesar a nuestro corazón, pero hermanos, cuando estamos en duda es cuando encontramos mayor seguridad en nuestras vidas. Dice Pablo, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero a veces el diablo ocupa estas situaciones para señalar nuestra inseguridad y nuestra desconfianza. En serio, mira cuántos años llevas de cristiano y aún sigues dudando del Señor como lo hacías hace 10, 15, 20 años. Mira, ahora ya estás sirviendo, ya te estás involucrando y sigues pensando que Dios no te puede responder. Hermano, David estaba atravesando por esto. Si David, que ya mencionamos cada uno de sus títulos, estaba pasando por esto, hermano, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Es una realidad? ¿Vamos a dudar? Sí, pero aún, hermano, el Señor en la duda nos va a cuidar y nos va a dar seguridad de las cosas por las cuales nosotros estemos pasando. Dice que David dijo en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Versículo 2, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno de su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Primera de Samuel, hermanos, 21. Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Recuerden, hermanos, Aquis es el rey de Gad. Primera de Samuel 21,
versículo número 10 al versículo número 15. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue ¿a dónde? Rey de Gad. ¿Ya recuerdan, hermanos, cuál es la historia que estamos leyendo? Sí, bueno, continuamos leyendo. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Hermanos, el lugar donde David se había hecho pasar por loco es el lugar al cual había regresado. Pero ahora ya no era un hombre perseguido, ya no era un hombre abrumado, ya no era un hombre que no tenía nada. Ahora ya iba, hermanos, con 600 hombres y la familia de estos 600 hombres. Sí, digámoslo, no todos tenían esposa, pero algunos tenían hijos, y en ese tiempo, hermanos, tenían hijos, ¿verdad? Porque pues no había televisión, imagínense, ¿verdad? Entonces, si solamente doblamos el número, son 1200 personas las que iban con David, y de esas 1200, 600 eran sus hombres de guerra. Hermano, ya era un pueblito, ¿verdad? Mediano. Las ciudades, hermanos, tampoco en ese tiempo no es como las que hay hoy en nuestros días, que era de 2 millones, 3 millones en una sola ciudad. En ese tiempo, hermanos, las naciones enteras, el pueblo que tenían era de 1 millón de personas, y eso se dividía entre sus estados, entre sus ciudades y entre las diferentes comunidades que ellos tenían. Piénselo, 1200 personas en ese tiempo era un número, hermanos, que representaba algo bastante grande, fuerte e imponente ya para ese momento. De un hombre que actuaba como loco, ahora David ya es un general de guerra con un ejército y con un pueblo que lo sigue. Pero había regresado al mismo lugar donde lo estaban persiguiendo. Pensaríamos, hermano, ¿cómo es posible que aquel lugar donde te hiciste pasar por loco vayas y regreses? Es verdad, le dieron una posición, posteriormente lo vamos a ver, pero no tiene lógica regresar a la misma ciudad donde te hiciste pasar por loco. Sería humillante y sería un tanto denigrante, ¿verdad? Porque por más posición que tengas, la gente se iba a acordar. ¿No es este loco que dejaba que la saliva escurriera por su barba? Hermanos, a veces estamos como David en nuestro pasado. A nadie le escurre la baba aquí, ¿verdad? cuando duermo, ¿verdad? A lo mejor. Pero llegamos al Señor, hermanos, y no traíamos absolutamente nada. Llegamos deshechos. No me refiero a que no teníamos nada en posesiones materiales, me refiero a que espiritualmente, hermanos, veníamos vacíos. Y por eso es que veníamos sedientos del Señor. Y después el Señor nos va bendiciendo, hermanos, el Señor nos va prosperando, el Señor nos va cuidando, el Señor nos va mostrando su mano, nos va mostrando la forma en la que Él obra, la forma en la que Él hace las cosas, cómo es que Él hace justicia, cómo es que Él nos provee, cómo es que Él nos defiende, cómo es que Él nos cuida, cómo es que aún Él pone barreras para que nosotros no pequemos, porque todo esto, hermano, había sucedido en la vida de David desde el capítulo 21 al capítulo 27. David había visto de una forma inexplicable la mano de su Dios obrando en su vida, cómo Dios lo había protegido, lo había cuidado, lo había guardado, lo había bendecido, lo había hecho reconciliarse con aquel que lo perseguía. Pero decide regresar al lugar de donde salió.
Venimos al Señor, hermanos. El Señor nos muestra su poder. El Señor nos muestra la forma en la que obra. El Señor nos muestra, hermanos, la obra en la que Él actúa con nosotros, cómo tiernamente nos cuida, cómo a través de la oración Él suple nuestras necesidades, cómo a través de su palabra somos animados, somos edificados, nuestra vida se vivifica. Y cuando retrocedemos, hermano, y cuando dudamos del Señor, aunque como lo dije es normal, estamos regresando al lugar de donde Dios ya nos había sacado primeramente. David, hermano, había regresado a la misma situación espiritual. Dios le había dicho algo y Dios ya había hecho algo con Saúl. Pero ahora David ya no había confiado en Dios y estaba tomando sus decisiones en su propia carne. Y qué difícil, hermano, es tomar decisiones cuando estamos en esa situación. Ahora, David ya había perdonado una vez a Saúl, en el 25. En el 26, hermano, Saúl lo vuelve a perseguir después de haberlo perdonado. ¿Era natural la duda que tenía David? Sí, no podía confiar en Saúl. El problema, hermano, es que él no debía de confiar en Saúl. Él debía de confiar en que Dios lo iba a cuidar como ya lo había cuidado en otras ocasiones. Cuando hay circunstancias, hermano, difíciles, lo más natural es tomar decisiones en base a nuestra carne, en base en nuestro corazón, en base en lo que nosotros pensamos mejor. Porque viene esa duda, esa incertidumbre, y el mundo nos lo ha pintado así. Si se supone que eres cristiano, entonces, ¿por qué atraviesas estas circunstancias? ¿Por qué pasas por estas necesidades? ¿Por qué tienes que pasar por estas luchas? ¿Qué no se supone que eres cristiano? ¿Qué no se supone que tu Dios te debe de responder? Y esta duda, hermano, va creciendo conforme va pasando el tiempo en esta situación. Y el problema es que preferimos confiar en nosotros, preferimos confiar aún en otros hombres antes de que confiemos en Dios. Miren lo que pasa en el versículo 4. Y vino Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Esto, hermano, me parece bien, ¿cómo decirlo? Sorprendente. Todas las veces que Saúl lo había estado buscando, hermanos, salvo aquella que desciende con los filisteos, David había permanecido en Israel. Pero ahora que Saúl había dado el perdón, decide irse. No tiene lógica, hermanos, no tiene sentido lo que David estaba haciendo. Porque, hermanos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos nos hacen tomar decisiones con falta de razón. Dice el versículo 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues porque he de morar tu siervo contigo en la ciudad real. David, hermano, estaba hablando con el rey Aquis, el rey, ¿verdad?, de Gad. Dice el versículo 6. Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. 1 año, hermanos, y 4 meses. En 1 año y 4 meses, hermano, ¿creen que no le llegó a David el chisme de que Saúl ya no lo estaba persiguiendo? Mire, hermano, si usted se entera de los chismes en 5 minutos que pasan aquí en la iglesia, ¿verdad? O la gente se entera por usted en 5 minutos, ¿verdad? Cualquiera que sea, ¿verdad? Pero sí o no, hermanos, que 1 año y 4 meses era suficiente tiempo para que David supiera que Saúl no lo estaba buscando. Porque Saúl pudo poner
con los filisteos una recompensa. Saúl pudo haber dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué tienes a ese aquí conmigo? Saúl, hermanos, como lo habíamos visto en su locura, ¿verdad? Pudo haber dicho, es más, voy a ir a atacar a los filisteos que están en Gad, solamente por irme a encontrar con David. Pero aún así, hermanos, David decidió permanecer 1 año y 4 meses con ese sentimiento que había en su carne. Versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los gersitas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba a David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas y los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, en el Negev de Jeramel o en el Negev de los Eneos. Estas ubicaciones, hermanos, que David menciona, son pueblos o son ciudades de Israel, en ese tiempo que formaban parte. Pero la Biblia dice, hermanos, que las incursiones que hacía David eran contra el Negev de Judá. No. Lea lo que dice el versículo 9. Y hacían incursiones contra los gesuritas, los gerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Unos de estos, hermanos, eran pueblos filisteos y otros eran amigos del pueblo filisteo. Y hay que entenderlo, hermanos, ¿verdad? Porque imagínate que un hombre al cual tú le diste asilo, no pensemos del lado de David, sino del lado del rey de Gad. Yo te doy asilo y tú te levantas contra los míos. Tú matas a los de mi pueblo. Tú vas y buscas, y como lo dice, asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Se llevaba las ovejas, las vacas y los asnos, los camellos y las ropas. O sea, yo te estoy dando hospedaje y tú vas, matas a los míos y te quedas con los tuyos. Dice el versículo 11 que David no dejaba hombre ni mujer con vida para que no viniese a Gad y diera la noticia, ¿verdad? Hermanos, aunque David estaba haciendo y peleando contra el pueblo filisteo, entra un debate algo moral. Porque David estaba mintiendo, ¿sí o no? Ahora, ¿el fin justifica los medios? No. Pero aún así, hermana, yo no estoy en contra de lo que estaba haciendo. ¿Era un pueblo enemigo de Dios? Sí. ¿Era correcto que David estuviera peleando contra ellos? Sí. Pero David tenía que mentir para poder hacerlo. ¿Qué necesidad había de mentir para poder pelear contra los filisteos? Ninguna. No hubiera pedido asilo. Y como los dije, hermanos, entramos en un debate un poco moral y ético de si era correcto mentirle a Aquis o no era correcto mentirle a Aquis. Pero, hermanos, la mentira siempre sigue siendo mentira. Entonces, un pecado, hermanos, lo llevó a otro pecado. Aunque parecía que hacía lo correcto contra pelear, que era lo correcto, no parecía, era lo correcto, pero como lo dije, hermanos, ¿qué necesidad había de estar mintiendo? Ahora, entra algo bien interesante, hermanos. Dios aún usa, hermano, nuestra debilidad para cumplir el propósito que Él quiere hacer con nosotros. ¿A qué me refiero? Dice el versículo 6.
Por ejemplo, y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Después vemos a David peleando contra el pueblo filisteo, haciendo lo que él debería de hacer, pero quizás lo estaba haciendo, pero no de la forma en la cual lo podía haber hecho desde un principio si no hubiese dudado de lo que Dios quería o tenía preparado para él. Miren, hermanos, aún en la duda, el Señor usa nuestra duda para usarnos a nosotros en lo que Él quiere hacer. Ahora, no estoy diciendo, hermano, que si usted duda y va y se alcoholiza y va y se emborracha y se pone a pelear, ¿verdad? El Señor va a usar eso porque usted dudó y Dios va a salvar a todos los de ese bar, ¿verdad? No, hermanos, no, digo, espero que se entienda, ¿verdad? Porque después no vaya a decir, no, fui y adulteré, ¿verdad? Porque el Señor lo va a usar porque el hermano Joel me lo dijo. Tengo que aclararlo, ¿verdad? Porque luego, luego me vayan a echar la culpa, ¿verdad? Y no. A lo que voy, hermano, es que David había tomado decisiones que no lo comprometían de esa manera en cuanto a su santidad directamente, pudiéramos llamarle. Pero esa inseguridad, hermano, lo hizo que después poseyera la tierra que leíamos en el versículo 6 y lo hizo derrotar pueblos de los filisteos a pesar de que no lo estaba haciendo del todo correcto. El Señor, hermano, lo hemos visto, ¿verdad? Él es soberano por encima de todas las cosas. Y no importa cuáles sean muchas veces nuestras decisiones, Él va a hacer lo que tenga que hacer para que nosotros cumplamos su propósito. El domingo que hablábamos sobre la predestinación, yo les decía de Jonás, todos obedecieron a Dios, hermanos. El pez, los tripulantes del barco, el pueblo, ¿verdad? Al cual le fue a predicar. Todos se arrepintieron, todos hicieron lo que Dios quería que ellos hicieran. Y el que no lo estaba haciendo, hermano, era el profeta. Al último lo termina haciendo, pero con un proceso más largo, un proceso más doloroso, un proceso más pesado, un proceso más cansado, un proceso en el cual él sufrió, un proceso en el cual él se lamentó, pero terminó haciendo lo que Dios quería, ¿sí o no? Sí. Después continuamos leyendo, hermanos, versículo 11. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y diga, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será siempre mi siervo. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. La historia, hermanos, continúa al parecer en el capítulo 29, ¿verdad? Y ahorita aquí le vamos a parar. Pero haciendo recapitulación de todo esto, hermanos, quizás tiene duda esta noche en su corazón. O quizás la duda va a llegar a su corazón en determinado momento. Puede ser mañana, puede ser en una semana, puede ser en un mes, puede ser en un año. Pero algo que va a suceder es que precisamente va a llegar esa duda, esa incertidumbre, donde usted se va a preguntar, ¿qué debo de hacer? Y donde parece, hermano, que es tan difícil tomar decisiones. ¿Lo correcto es continuar o no continuar? ¿Debo seguir adelante o debo esperarme o debo de retroceder? ¿Debo querer seguir caminando con Dios o mejor me aparto un poquito y después ya regreso? La duda, hermano, naturalmente sale de nuestro corazón.
sale de nuestros pensamientos. La duda es un sentimiento humano. La duda es una emoción que vamos a experimentar. Y a veces no por una persecución, a veces por cosas pequeñas. Y hasta nos vamos a preguntar y nos vamos a cuestionar aún más. ¿Por qué esto que es tan chiquito me hace pensar? ¿Por qué esto que parece tan insignificante me hace dudar? Mira, hermanos, Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Él, hermano, podemos encontrar paz y podemos encontrar descanso. En Él, hermano, a pesar de todos los pensamientos que nos acongojen, en Él, a pesar de cada una de las dificultades, en Él, a pesar de cada una, hermano, de los problemas que se encuentren en nuestras vidas, podemos encontrar seguridad. ¿Ha dudado? Sí, pero encuentre esa seguridad en Cristo. Busque su confianza en lo que Él pueda hacer. Hermano, recuerde cada una de las veces que llegue esta duda, ¿cómo es que el Señor ya lo ha cuidado en anteriores ocasiones? ¿Cómo es que el Señor ya ha provisto en diferentes circunstancias en el pasado? Recuerde lo que Dios ya ha hecho con su vida y confíe en lo que Él puede hacer ahora con lo que está sucediendo y con lo que está pasando. A veces, hermano, el Señor ya nos ha ayudado en tantas cosas, pero aún muchísimo más grandes que lo que estamos pasando, que lo que tenemos ahora sería insignificante para este momento. Pero confiemos, hermanos, en el Señor y confiemos que Él está haciendo la obra en nuestras vidas y que a pesar de esos sentimientos y de esas emociones, Él está obrando en nosotros. Confíe, hermanos, siempre en el Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por la firmeza que nos das en ella. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a confiar en ti sin importar la situación, sin importar, Padre, qué es lo que suceda. Hónrate, glorifícate, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.